Buenos días muchachos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que es el despiece. El despiece del proyecto. ¿A qué se refiere el despiece del proyecto? Bueno, cuando hablamos del despiece, probablemente la mejor manera posible de yo explicarles a ustedes cómo hacer un despiece es mediante un ejemplo, ¿sí? Y es lo que voy a presentarles a continuación. Pero antes les quisiera definir el término despiece, que es un término, digamos, un poco técnico y se refiere a la posibilidad que tenemos nosotros de generar como un plano en donde nos permita ver cada una de las piezas que componen el proyecto. Eso es lo que se denomina el despiece. Ese despiece se vuelve importante por varias razones. Fundamentalmente por dos razones que son muy importantes. La primera es que al hacer el despiece, básicamente lo que estamos generando son unos planos de taller. ¿Qué son los planos de taller? Los planos de taller son los planos que usted podría entregarle a alguien para que le fabrique las piezas del proyecto si usted no es capaz de fabricarlas. Por ejemplo, sobre todo sucede mucho con la estructura metálica en las obras de construcción. La estructura metálica es una estructura que tú no armas, perdón, tú no elaboras en obra, ¿sí? Lo que se hace en obra es ensamblar. ¿Por qué no la elaboras en obra? Porque es muy tedioso trabajar con los elementos que se podría estar trabajando en un taller. Si tú puedes trabajar la estructura metálica en taller, es preferible trabajarla en taller. ¿Por qué? Porque son condiciones mucho más controladas. En una obra hay altas temperaturas o hay bajas temperaturas, existe la posibilidad de lluvia, existe, bueno, toda una serie de distractores, de causas que puedan llegar a generar que nosotros cometamos errores en la fabricación, mientras que en taller las condiciones son muy controladas, entonces se puede tener mejor control de calidad, ¿sí? Cuando usted envía al taller, usted contrata que le hagan determinados elementos con determinado diseño, usted tiene que enviar unos planos de taller. Esos planos de taller son planos detallados, en donde usted muestra las piezas una por una, ¿sí? Claro, si tienes una pieza tipo no la repites, la muestras una sola vez y dices que esa pieza tiene una cantidad de 5, de 8, de 12 piezas. Pero si muestras, por ejemplo, con qué ángulo van los cortes, muestras todo eso. Entonces, esa es una de las razones de hacer el despiece. Eh, Obviamente hay proyectos que no requieren hacer un despiece, por ejemplo los proyectos en concreto, pues no tienen un despiece. El único despiece que tiene el proyecto en concreto es el despiece de los aceros, ¿sí? Pero no, tú no despiezas columna por columna ni viga por viga, porque al final tú estás fundiendo eso casi que monolíticamente, o sea, casi que en una o en dos o en tres vertidas de concreto. Entonces, pues, digamos, es un proceso constructivo diferente. Pero cuando tú tienes piezas metálicas o piezas de madera, sí hay que hacer el despiece, ¿no? Hay que hacerlo. Claro, con el acero que va de refuerzo dentro de las vigas y de las columnas, también hay que hacer un despiece y ustedes ya han visto, digamos, cómo se cuantifica eso. La segunda razón o causa del despiece es eso, precisamente, la cuantificación. O sea, al hacer el despiece, ustedes ya tienen la posibilidad de cuantificar. Es un paso en donde ustedes ya empiezan a contar cuántas piezas del proyecto existen, y eso es un paso intermedio muy importante para lograr un buen presupuesto, ¿sí? Entonces vamos a ver el despiece. Para yo explicarles el despiece, voy a tomar este ejemplo, que es un mueble que nosotros construimos con los muchachos del primer semestre hace un par de años en la universidad. Es el diseño de sus compañeros de primer semestre, fue lo que resultó del concurso final y nosotros lo construimos.
Bueno, este mueble tiene tres cuerpos, ¿sí? Entonces, esta parte desde acá hasta acá es independiente, esta parte central también es independiente y esta parte de acá también es independiente. El diseño plantea que aquí, en este hueco que hay, porque esto es hueco por encima, esta parte plana es hueca por encima acá, es como el lugar como para introducir una maceta o una matera con un arbolito, con una planta o con una jardinera. Bueno, pues la función de esto es sentarse, acostarse, relajarse. eh, Perdón. Entonces yo tengo acá tanto la fotografía, la imagen para que ustedes sepan de qué proyecto estamos hablando, pero también tengo acá arriba los planos bueno, parte de los planos en AutoCAD, solamente el plano de la alzada lateral, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes, si este fuera su proyecto, el proyecto final que fueran a entregar, obviamente ustedes están trabajando bajo otro enunciado, pero si este fuera su proyecto final, ustedes tendrían de una u otra manera que hacer el despiece, ¿verdad? Y este despiece lo tendríamos que hacer, digamos que basado en los planos que tenemos y basado en, pues como ustedes son los diseñadores, ustedes saben dónde va a ir cada pieza, ¿verdad? Entonces, bueno, miremos lo siguiente. Ahora, en la entrega final que ustedes van a hacer, que es la entrega que se realiza con la entrega de taller, pero yo estoy hablando desde la parte de la construcción, ustedes van a realizar ya no 3 fichas. Acuérdense que en la entrega anterior, para los estudios de caso, ustedes hicieron 3 fichas. ¿Sí lo recuerdan? Ustedes hicieron una ficha. A ver, yo puedo coger por acá esto. Creo que sí. Ustedes hicieron una ficha que era la ficha de análisis estructural, ¿correcto? Análisis estructural. Muy bien, esa es la primera ficha. La segunda ficha es la de análisis constructivo. La tercera ficha es la de análisis material, ¿sí? Esas 3 fichas las hicieron ustedes para sus casos de estudio. Ahora, para su proyecto, el proyecto que ustedes van a entregar como entrega final del semestre, ustedes deben entregar 5 fichas, no 3. La cuarta ficha de ese proyecto va a ser el despiece de su proyecto, ¿sí? La ficha del despiece, esa va a ser la cuarta ficha. Y la quinta ficha, que viene a complementar todo lo constructivo y estructural, es el presupuesto, ¿sí? Entonces, la idea de estos videos es que aprendamos a hacer un despiece, pero que también aprendamos a hacer un presupuesto. En cuanto al presupuesto, cuando esté hablando del presupuesto, les explicaré cómo se hace a grandes rasgos cómo se hace un presupuesto de obra y cómo vamos a hacer este presupuesto, que es de un proyecto pequeño, que no es una obra, porque muchachos, les digo, hacer un presupuesto de obra es toda una tarea. Es aprender a hacer eso es el objetivo de una clase, de una clase de todo un semestre. Pues eso no se explica en una sola clase, sino que es una materia per se, ¿sí? Y de hecho es una especialización dentro de la construcción. Hay gente que se especializa en hacer presupuestos, ¿de acuerdo? Bueno, pero entonces dediquémonos a esto, al despiece. Entonces, ¿en qué consiste el despiece? Básicamente, bueno, pues les explico que aquí ustedes, obviamente si este fuese su proyecto, ustedes tendrían que hacer un análisis estructural, luego tendrían que hacer un análisis constructivo, luego bueno, el análisis estructural, porque algunos muchachos
En la entrega que hicieron no me entregaron todo, o sea, dejaron cosas por fuera. Entonces el análisis estructural que tiene una trayectoria de cargas, tiene un análisis de esfuerzos y tiene la identificación de elementos estructurales. ¿Cuántos de cada uno? 1, 3 y 3. Un análisis, una trayectoria de cargas, 3 análisis de esfuerzos y 3 identificación de elementos estructurales. ¿Sí? ¿Qué tiene el análisis constructivo? Pues tiene 4 cositas. ¿Sí? 4 cositas. 2 uniones, donde se tiene que mostrar la unión y hacer una breve descripción de ella. Tiene las herramientas y tiene la descripción, una breve descripción del sistema constructivo. ¿Sí? Esas son las cosas que yo califico. Si algo falta, empiezan a perder puntos. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene el análisis material? El análisis material tiene una matriz en donde usted tiene los materiales y dice cuál es el material predominante, ventajas del material predominante, desventajas del material predominante y una justificación por utilizar ese material. Esa es la matriz de materiales. El despiece. ¿Qué debe contener el despiece? Bueno, ya les voy a decir en esta ficha que debe contener el despiece. Les voy a hacer un resumen rápido. El despiece debe contener las imágenes, es decir, debe mostrar las piezas, cada una de las piezas tipo. Entonces debe mostrar las imágenes con dimensiones, con la cantidad, es decir, qué número de elementos tiene, y debe haber, bueno, esto de las dimensiones, las cantidades, las longitudes, todo eso se resume en un cuadro, que ya les muestro cuál es y cómo se hace, pero debe tener eso, ¿no? Entonces ya se me está escapando una cosa y que más adelante les voy a decir qué es. Y el presupuesto, pues sí, solamente pues es un formato solo de presupuesto que se llena y es muy sencillo. Pero entonces deben ir estas 5 fichas en la entrega final, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces póngale cuidado. Esta sería como la primera ficha, la de análisis estructural, luego viene una ficha de análisis constructivo, luego viene una ficha de análisis material que no la tengo, y aquí les voy a empezar a explicar en qué consiste el despiece. Bueno, entonces el despiece consiste en que, si ustedes se fijan, yo voy a analizar este pedacito de acá solamente, le voy a hacer análisis al elemento central del proyecto, solamente al elemento central, ¿vale? Si ustedes tuvieran 3 cuerpos y supongamos que el mueble es simétrico. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Por ejemplo, que esta pieza se repite acá de la misma manera, o sea, que aquí, digamos, esto se repitiera igualito que acá. Entonces usted haría el despiece de un solo elemento y se multiplicaría por 2, ¿sí? O sea, no es hacer despiece de cada cosa. Lo que les digo, los elementos tipo son los que se colocan, no se repite absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá en la fotografía de acá, esta tablilla tiene una longitud, tiene un ancho y tiene un largo. Pero, pues longitud y largo es lo mismo. Tiene un ancho, o sea, un ancho así, un espesor y una longitud, ¿vale? Y esas mismas dimensiones son iguales para esta. O sea, aquí esto es un elemento tipo, uno solo, es un elemento tipo. ¿Cuántas veces se repite? Hijo de 1000 veces, o sea, no sé, aquí en 40 y pico de veces, no sé. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Hago 40 y pico de...? No, hago uno solo. ¿Sí? La idea es coger las piezas que tienen una dimensión, pero cada pieza que tiene una dimensión diferente. Por ejemplo, esta pieza es diferente a esta, entonces tengo que hacer el despiece de esta, tengo que hacer el despiece de esta y tengo que hacer el despiece de esta. Esta es igualita a todas estas, solamente le hago el despiece a una sola. Esta pequeñita de acá
es diferente a esta pequeñita de acá, entonces simplemente hago las pequeñitas aparte, ¿sí? O sea, cada uno, hago un despiece para cada uno. Ahora, es muy probable, y bueno, y en este proyecto sucede, que esta pieza de acá, esta que les estoy señalando, se repite aquí al otro lado. No hay necesidad de hacerla dos veces, con que la hagamos una vez y digamos por 2 o cantidad 2, ya sabemos que son dos piezas de esa, ¿sí? Entonces, miremos cómo va eso. Entonces vamos a trabajar con el elemento central. Una manera de poder cuantificar bien la estructura o el proyecto es que ustedes le den como un código de colores y vayan barriendo pieza por pieza hasta que ya quede todo completamente barrido. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar solamente el elemento central. Fíjense ustedes que ese elemento central tiene unos elementos verticales. No necesariamente se tiene que hacer así como yo lo estoy mostrando, o sea, barrer los elementos. Yo decidí que para mí, para asumir un orden, yo lo iba a hacer de esta manera, ¿sí? Primero iba a barrer los elementos verticales, entonces me doy cuenta que estos elementos verticales tienen diferentes longitudes, entonces cada uno voy a tener que mostrar el despiece de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces a esos los llamé estructuras verticales por colocarles cualquier nombre y les di un código de color, les di color amarillo. Entonces estas son las tres cositas que debe llevar el despiece: un esquema, unas dimensiones y unas cantidades, ¿sí? Entonces estos que están acá, que son los elementos transversales que unen los elementos verticales entre sí, les coloqué color azulito y los llamé estructuras transversales. Este que está aquí, que es un elemento, uno solo, que se repite en el otro lado, lo llamé estructura horizontal inferior. Estos los llamé estructuras diagonales y me faltó la curva, ¿no? O sea, aquí debía haber incluido la curva y debía haber incluido las tablillas, pero no las incluí, digamos, por hacer el ejercicio corto. Pero bueno, entonces yo le coloco el color. Esto es única y exclusivamente a manera didáctica para poderles explicar a ustedes cómo lo estoy haciendo y qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero en su proyecto ustedes necesitan un código de colores, no, simplemente con que muestren los elementos y los ordenen dentro de una tabla ya es suficiente. No hay necesidad de mostrar colores, de que cada pieza tenga color. Yo aquí se lo estoy coloreando, es única y exclusivamente de manera didáctica para que lo entendamos fácilmente, para que podamos mirar dentro del plano qué corresponde a qué, ¿sí? Porque si yo les dejo el plano sin colores, ustedes van a ver acá el azul, pues, perdón, lo verían sin color y entonces no sabríamos qué es el azul, pero como tiene colores ya es muy fácil identificar que el azul es la tablilla, ¿sí? Entonces miren cómo se hace el despiece. Ustedes colocan la pieza, es la tablilla, aquí la estoy mostrando yo en los dos lados, es decir, la estoy mostrando tanto de frente, miren que tiene 5 centímetros de ancho, que tiene 92.5 de largo, y la estoy mostrando de lado simplemente para poder dar el espesor, para poder mostrar el espesor. La tablilla tiene 2.5 centímetros de espesor, ¿sí? Aquí 95, esto está mal. Bueno, no, esto está bien. En realidad la tablilla tiene 95 de largo. Lo que pasa es que aquí hay un hueco. Como estos son planos de taller, uno tiene que colocar los huecos en los planos de taller. Para su proyecto no hagan eso, simplemente coloquen la dimensión del elemento, no se pongan a colocar huecos o en particular donde van los agujeros para tornillos y eso no, porque se les complica la vida. En planos para taller sí, claro, eso es lo importante, que las cosas queden bien hechas, que queden a las distancias que son, para que luego coincidan, cuando se va a armar el elemento coincidan
y se pueda armar perfectamente. Entonces, por eso acá dice 92.5, pero es la distancia entre huecos, entre agujeros, y luego 1.25, que es el excedente, ¿sí? Eso suma completamente 95 y esa es la longitud de la tablilla, o sea, el mueble tiene de ancho 95, ¿sí? Entonces, ya, aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un esquema, le estamos colocando dimensiones al esquema y aquí estamos diciendo cantidad 23, ¿sí? Acá abajo. 23, entonces tenemos 23 tablillas para este mueble, ¿verdad? Acuérdense que esto es una parte, la parte del centro. Bueno, y miren que hay 4, 1, 2, 3 y 4 elementos, transversales, verticales, 4 elementos verticales. Entonces, y los 4 tienen diferente forma y diferente dimensión. Entonces miren la forma de este, que tiene un corte, este de acá, tiene un corte en diagonal. Eso hace que ese corte en diagonal, digamos, se tenga que hacer en taller, entonces sí es bueno colocarlo acá. Tenemos las longitudes, tenemos todo. Entonces ese elemento corresponde a este de acá. El siguiente elemento corresponde al segundo, que también tiene un pequeño corte con un ángulo. Esos ángulos se deberían colocar en los planos de taller, se deberían colocar. Cuando no colocas el ángulo, colocas las dimensiones exactas para poder calcular el ángulo. Acá tenemos el segundo o tercer elemento vertical y aquí el cuarto. Entonces fíjense que todos ellos tienen un esquema, dimensiones, tienen un esquema, dimensiones, ¿qué hice? Tiene un esquema, dimensiones y tienen la cantidad, supremamente importante, la cantidad, ¿sí? Muy bien. Ahora, eso sucede no solo para los verticales, sino también para los transversales. Los transversales todos tienen el mismo, todos tienen la misma longitud y la misma forma. A ver, esto de mostrar el elemento por ambas caras no es necesario si usted tiene, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo aquí pudiera haber colocado tablilla de 5 por 2, 5 y mostrar solamente el primer esquema. No es necesario mostrar los dos. En este ejemplo yo estoy mostrando los dos por una razón particular. Y es que si ustedes se fijan, aquí hay agujeros en esta cara, pero en esta otra cara también hay agujeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo en este caso, el de este elemento, yo tengo que colocar un tornillo acá, en este punto debo colocar un tornillo, pero debo colocar un tornillo acá y esos agujeros los hago por esta cara, pero por la otra cara del elemento tengo que colocar acá un tornillo, aquí pasa un tornillo, ¿sí? Entonces, como la idea era hacer unos planos de taller para que la persona que tuviera esos planos hiciera los agujeros, que eso fue lo que hicimos con los muchachos ese semestre, esa persona se entera que hay agujeros en este lado, pero si yo no le pinto esta, muy probablemente no se entera de que hay agujero en este lado, ¿sí? Ahora, ¿para su proyecto tienen que hacer esto? No, se los estoy explicando para un proyecto en general. Si uno quiere mandar a hacer las cosas en taller, eso sí hay que mostrarlo. Para su proyecto no, o sea, ustedes pueden decir, no, mire, esto es una madera de 4x4, entonces copian acá madera de 4x4 y colocan una sola imagen, una solita, no las dos, ¿verdad? La idea de mostrar aquí las dos por ambos lados es porque tiene agujeros por ambos, pero como ya les dije, no lo coloquen en su proyecto porque se les complica mucho. La idea es simplemente generar el despiece. Bueno, sucede lo mismo para las diagonales. Las diagonales, ya miren ustedes que como las diagonales solamente tienen hueco en una sola cara, pues solamente pintamos una sola cara, un solo elemento de las diagonales. Esto me está fallando mucho. Bueno, entonces aquí en
En las diagonales solamente pintamos uno, en las transversales solamente pintamos uno, porque también tienen solamente un hueco, todos son un elemento tipo en las transversales, y en la diagonal, esta estructura inferior horizontal también es un solo elemento tipo que tiene varios agujeros, pero todos los agujeros están en la misma cara. Para su proyecto, ustedes los elementos tipo solamente hagan un esquema, ¿no? Hagan los dos esquemas por las dos caras. A menos de que lo vean estrictamente necesario, ¿no? Y ya, muchachos, ese es el despiece. Ese es el famoso despiece, ¿sí? En proyectos, por ejemplo, como el Oasis, ese despiece se hizo tanto para las cerchas que se elaboraron, como también para las bancas, se les hizo el despiece. Ahí están los ángulos, ángulos pequeños, ángulos grandes, el corte, todo. Lo mismo pasó para el proyecto del Oasis. Entonces miren, el proyecto del Oasis, aquí está el despiece de la estructura principal de acero, que es esta que vemos acá, esta estructura principal de acero, con sus respectivos hexágonos. Eso, aquí están los cortes para hacer los hexágonos. Aquí están, este es el elemento que se corta para hacer este de acá arriba, que se corta para hacer este hexágono que está inclinado, que es un hexágono que va inclinado. Qué pena, muchachos, no me está funcionando la tableta y tengo que rayar con el mouse y esto es horroroso. Bueno, con esta pieza nosotros estamos creando este hexágono de acá, que son 3 hexágonos que van inclinados, que van sobre cada módulo, el 1, 2 y 3. Entonces digamos que aquí está cuantificado para el número de piezas para crear esos 3 hexágonos, y aquí arriba está cuantificado el número de piezas para crear los 5 hexágonos horizontales. Aquí están los cortes para hacer las columnas, para hacer la banca, para hacer todo lo demás, ¿sí? Dentro de esta estructura nosotros colocamos una estructura secundaria que es de acero galvanizado, y entonces aquí están los cortes que hay que hacer y las dimensiones para producir ese acero galvanizado que se utilizó como estructura secundaria, que es la que sostiene el superboard, ¿sí? Y aquí no está el despiece de las láminas de superboard, ¿sí? Porque el despiece no solamente se hace con palitos, o sea, que muchas de los proyectos tienen estructuras que se llaman, que uno las llama entramados. Pues esas estructuras en entramado o en celosía terminan construyéndose con palitos, ¿verdad? O sea, cuando digo palitos me refiero a elementos más largos que anchos, elementos longitudinales prácticamente, pero también hay superficies, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Hexacom, esto de acá se creó con una superficie en superboard, esto de acá se crea con una superficie en superboard, esto de acá, entonces todo eso se hace con una lámina en superboard. Ya les voy a mostrar cómo hacer, pues con otro ejemplo, cómo hacer el despiece de una superficie, o sea, cómo hacemos el despiece de esto. Acuérdense que aquí esto tiene que ver mucho con la realidad, ¿verdad? Y de acuerdo a la realidad, bueno, veamos ahí, descartar, y pasemos acá. Bueno, entonces miremos acá. Este es el proyecto que yo les estaba mostrando, este de arriba. Este es el proyecto que yo les estaba mostrando. Y este es el proyecto, es otro proyecto, un proyectico muy pequeño, pero que nos sirve para ilustrar cómo podríamos nosotros hacer para lograr hacer el despiece de ya piezas que no son piezas digamos longitudinales, sino que son piezas de superficie. Entonces, lo que les decía, eso depende mucho de lo que usted encuentre en el mercado. ¿Qué quiere decir eso de que lo que usted encuentre en el mercado? Quiere decir que usted en el mercado encuentra este material. En este caso, esta estantería se hizo con un material que se llama
OSB. Es una madera, es un aglomerado de madera, es muy resistente, es resistente contra el fuego, es resistente a la humedad, es una madera muy buena, además es reciclada, ¿sí? O sea que es bastante sostenible, tiene muchas ventajas. Pero entonces uno tiene que averiguar esta madera en qué dimensiones viene. Entonces cuando tú vas a averiguar eso, vas a una carpintería, te dicen, no, mire, el OSB, o llamas a Home Center o te metes en la página, bueno, el OSB viene de 2,44 por 1,22, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, 2,44 por 1,22, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tiene 2 metros 44, 2 metros y 44 centímetros de largo por un metro 22 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces yo tengo que coger cada pieza de estas. Obviamente aquí está hecho el despiece, no para solamente este estante, sino eran tres de estos. Entonces aquí están el despiece de esas tres estanterías. Y yo tengo que empezar a mirar. Y esto es única y exclusivamente a través de un proceso de prueba y error. Coger una piecita de estas y mirar si yo acomodo mejor la pieza así como la tengo, o la acomodo mejor dicho, ustedes colocan la pieza, voy a cambiar el color, ustedes pueden colocar la pieza así y empezar a mirar si así les cuadra más o les cuadra mejor en este sentido, o de pronto miren lo que yo hice acá y aquí me sobró un espacio y pude acomodar dos piezas más, y al final de cuentas lo que van a tener de desperdicio es esto es lo que ustedes no van a utilizar en su proyecto. Igual cuando ustedes mandan a hacer el corte, a ustedes les devuelven ese pedazo, ¿sí? Y de pronto les sirve para otro proyecto. Pero la idea es ser lo más eficiente posible con el despiece y que sus piezas quepan dentro de... Obviamente es imposible no tener desperdicio, o sea, tendría usted que tener, pensar su proyecto modulado con estas dimensiones, es decir, por ejemplo, mi proyecto tiene, va a necesitar unas tablas, o sí, vamos a decir que va a necesitar unos paneles de madera en este sentido y en este sentido. Entonces yo sabiendo, esto se llama coordinación dimensional, sabiendo los valores comerciales, las dimensiones comerciales del producto que voy a utilizar, entonces yo decido que esto sea de altura 1,22, esto es de altura 1,22, esto es de altura 1,22, esto es de ancho 1,22. Si eso es así, yo simplemente lo que tengo que hacer es cortar la lámina en dos, 1 y 2, y ya, no obtengo desperdicio. Pero cuando usted no está haciendo o no puede hacer en su proyecto coordinación dimensional, sino que usted tiene unas dimensiones que no responden a la coordinación dimensional, sino responden a la funcionalidad del objeto. Por ejemplo, yo sabía que estas piezas de acá, yo las tenía que generar acá 40 centímetros. Ese fue, digamos, como el objetivo, que esto tuviera 40 centímetros de alto. Eso lo logro con piezas de 20. Entonces, por eso tengo acá una y dos piezas que tienen 100 centímetros, porque yo necesitaba un metro para poder colocar tres maticas ahí, y necesitaba 40 centímetros porque la matica más grande que tenía era de 35. Entonces, para no estresar la mata y dejarla de 35, la puse de 40. Ya. O sea, ya empieza a responder esa la funcionalidad del objeto, ¿sí? La dimensión. Cuando usted puede hacer coordinación dimensional, excelente, porque esto en términos de industrialización le evita a usted mucho gasto de desperdicio. Pero a veces no se puede, ¿sí? Depende del proyecto. Entonces, ¿qué hice? Acomodé las piezas de la mejor manera posible para que cupieran ahí, en la misma lámina, y que todo se me fuera en el gasto de una lámina. Ahora, si yo no tengo esta precaución y yo empiezo a colocar piezas a la loca, muy probablemente hubiera tenido que comprar dos láminas o tres, ¿sí? Y esa no es la idea del despiece. La idea del despiece es que me permita ser eficiente con el gasto, ¿sí? O sea, tratar de reducir el gasto al máximo. De hecho, cuando uno hace el despiece y por acá le hizo falta una piecita así, uno lo que puede hacer es reevaluar el proyecto para mirar cómo esa pieza se puede de una u otra manera evitar
o de una u otra manera se puede suplir para no tener que comprar dos láminas, ¿verdad? Porque de pronto no me venden la piecita sola, pues si me la venden sola no hay ningún problema. Listo, entonces miren que esto tiene esquema, que tiene la dimensión, y no sabemos qué cantidades hay, o mejor dicho, sí sabemos qué cantidades hay, pero pues las cantidades están repetidas. ¿A qué me refiero con eso? Aquí yo sé cuántas cantidades hay si empiezo a contar. ¿Por qué? Porque yo necesitaba saber exactamente cuántas piezas me cabían en el tablero, y debido a esa premisa pues dibujé todas las piezas, ¿verdad? Eso es interesante cuando usted necesita saber cuántos tableros tiene que comprar, ¿sí? En términos del despiece, yo podría hacer esto de una manera matemática, ¿sí? Entonces yo podría, teniendo, por ejemplo, entonces les voy a enseñar y les voy a explicar a qué se refiere cada letra de estas. Es muy práctico cuando ustedes hagan su despiece. Entonces miren, les estoy diciendo que el despiece tiene tres componentes y un cuarto componente que encapsula esos tres, ¿vale? Entonces los tres componentes son esquema, dimensión y cantidad. Ese componente queda completamente encapsulado en un cuadro, o sea, este componente queda encapsulado en un cuadro, y este es el cuadrito que nosotros podemos hacer. Entonces vamos a llenar unos espacios de ese cuadro para que ustedes sepan de qué es lo que estamos hablando. A ver si me deja hacer doble clic acá. Aquí lo voy a cambiar esto de número por identificador. Entonces ID, que es como la sigla para identificador. Entonces el identificador en este caso, miren, lo vamos a hacer tanto con este ejemplo de arriba, con el ejemplo de elementos longitudinales, como con el ejemplo de elementos superficiales. Entonces, bueno, y esto muchachos, esto es lo mismo para una lámina de OSB como es para una lámina de drywall o una lámina de superboard, o es para una lona, o bueno, cualquier cosa que sea superficie se debe despiezar, y digamos se debe modular de esa manera para ver cuánto le cabe. Claro, ahí por ejemplo si es una lona, ya las dimensiones de la pieza grande cambian, porque las lonas no vienen de 2.44 por 1.20, hay unas lonas que vienen de 2 metros 20 por un rollo de 100 metros, entonces ahí ya cambia, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces yo le coloqué un identificador a cada uno de estos elementos, ¿sí? Como para poder hacer este ejercicio. Entonces, por ejemplo, cuando digo, entonces en el lugar donde, a ver, ¿cuál es la ficha para hacer el despiece? No hay ficha para hacer el despiece. ¿Por qué no hay? Porque cada proyecto es diferente. Si yo les doy una ficha, les encapsulo a ustedes el proyecto y los meto en problemas. Entonces, por ejemplo, en este caso, que era este proyecto, mi ficha de despiece es esto. O sea, yo simplemente hice el despiece y ya. Entonces, a cada elemento del despiece le voy a dar un identificador. A, B, C, D, E, F. Bueno, usted tiene muchas piezas y el alfabeto no le alcanza. Listo, entonces dele números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Listo. Entonces voy a hacerlo para A. Entonces, ¿cuál es el identificador aquí? El identificador aquí es A. Muy bien, entonces cuando yo vea A, sé que me estoy refiriendo a esta pieza, que es la de la tablilla. Dimensiones. Como no alcanzo a ver acá la dimensión, me voy a venir para acá, que creo que acá sí se ve. Sí, la dimensión es 5 por 2, 5. Listo. Entonces dimensión 5, recuerden, 5 de largo por 2, 5 de espesor. ¿Sí? Cantidad. Habíamos dicho que esta tenía 23 piezas, ¿no? Entonces son 23 piezas de esta. Área o longitud. Bueno, aquí se refiere a, generalmente, cuando usted tiene elementos como estos de madera, a usted le venden, a usted le dicen la madera de 2.5 de espesor por 5 de ancho, los 3 metros valen tanto, ¿sí? Entonces
pero si usted no compra 3 metros, sino que compra un metro, pues vale tanto, ¿sí? Entonces, generalmente se lo venden por longitud, o sea, usted le dan un precio, usted le dice, no, mano, es que yo necesito una tablilla de 5 por 2.5 de ancho, y esa persona le dice, bueno, ¿y cuántos metros necesita? Yo le vendo el tramo de 3 metros, se lo vendo a 30.000 pesos, ¿verdad? Entonces usted necesita saber en realidad qué longitud total de ese elemento necesita para poder saber pedir cuántos tramos. Entonces por eso aquí es por longitud o por área. Ya cuando estamos hablando de este caso, la madera, entonces ya no hablamos del área, de la longitud, porque no tiene sentido hablar de la longitud porque es un elemento de superficie. Entonces hablamos de área. ¿Listo? Entonces aquí yo necesito saber, yo sé que la longitud de un tramito de esto es de estas son las dimensiones del espesor. La longitud de un tramo de estos es de 95, ¿verdad? Entonces la longitud unitaria de este tramo es 95, ¿sí? 95. La longitud total es la multiplicación entre la cantidad de elementos por la longitud de un tramito. Entonces 23 multiplicado por 95 y eso llega y te da 23 multiplicado por 95. Entonces mire, vamos a necesitar, estos son centímetros, al pasarlo a metros, un momento, 21.85, 21.85, ¿sí? Vamos a necesitar 21.85 metros lineales de material, que el señor me dijo que me vendían de a 3 metros, entonces voy a necesitar 7 tramos, 7 por 3, 21, no me alcanza, voy a necesitar 8 tramos, ¿sí? 8 por 3, 24 metros, ahí sí me alcanza, va a haber determinado desperdicio, pero pues ni modo, todos los proyectos tienen desperdicio. Entonces este es el cuadrito que hay que hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con este elemento, el segundo acá, el elemento B, entonces el identificador es el elemento B. Ese elemento B tiene unas dimensiones que en este caso las podemos ver acá. Las dimensiones del elemento B son de 4 por 4 centímetros con una longitud de 75, ¿sí? Entonces venimos acá, 4 por 4 con una longitud de 75. A ver, cantidad, ahí no diré cuántos, 2, cantidad 2, longitud 75 centímetros y 2 por 75 me da 1.5, ¿sí? 1.5 metros. Ahora miren que es este elemento, y este elemento, todos esos elementos amarillos, todos van a tener esto, 4 por 4, o sea, todos van a tener una sección de 4 por 4, van a ser secciones iguales. Entonces ya en términos de comprar el material, a mí no me importa A, B, C, D y E, voy a colocar D y E a estos, a mí no me importa cómo van, si van parados, acostados, de lado, inclinados. Yo lo que necesito saber es que necesito un elemento de 4 por 4, ¿sí? Entonces estos elementos de 4 por 4, digamos acá, este señor de acá, vamos a decir que mide 35 y que son 2, ¿sí? Simplemente 2 y 35 centímetros. Este de acá, bueno, me toca mirarlo acá, perdón, este tiene 26.4 y este tiene 43.7, 26.4 y 43.7. entonces este de acá tiene 26.4 y 46.7, ¿sí? Entonces y necesitamos 2 y necesitamos 2. Al final, cuando yo tengo
Por ejemplo aquí 2 por 35 me da 75 centímetros, o sea 0.75. Aquí lo estoy colocando ya en metros, ¿no? Por eso paso de 75 a 0.75. Aquí lo estoy colocando en metros. 26.4 por 2, eso me da 52, 0.50, voy a colocarle 0.53. Y esto 46 por 2 me da 80, 92, 93 con el punto 7, 0.94 voy a colocarle. Listo. Yo podría, como todos estos tienen una sola dimensión, es decir, todos son de 4x4, yo podría sumar. A ver, esto no es para su ejercicio que van a entregar. A mí con que me entreguen este cuadrito yo ya quedo muy contento, ¿vale? Pero para su ejercicio profesional sí. Entonces, cuando usted tiene las piezas que tienen la misma sección, o sea, usted tiene un palito, o está necesitando un palito de 4x4, una viguetica, un listón de madera de 4x4, pero pues usted ya los discriminó en su despiece y sabe de qué longitud necesita cada uno, pero todos estos son de 4x4. Y usted para elaborar estas piezas lo que hace es coge un listón de 4x4 de 3 metros y empieza a cortarlo. Entonces usted podría sumar todas estas longitudes, 1,5 más 0,75 más 0,53 más 0,94, y eso le da un valor X que digamos es el valor total, la longitud total de madera de 4x4 que usted necesita para el proyecto. Le voy a colocar un valor supuesto, voy a decir que para el proyecto, porque van a aparecer más de 4x4, ¿no? Hay algunas otras maderas de 4x4, entonces van a aparecer más. Entonces uno sumaría todas las de 4x4 y al final, digamos, le dio, vamos a suponer algo, 32.3 metros en total de madera de 4x4. A mí me dijeron que esa madera la vendían de 3 metros, entonces yo hago 32.3 dividido entre 3, eso me va a dar 11, entonces necesitaría, sí, o sea, me da 10 punto algo, pero no me venden 10 punto algo, me venden tramos, entonces esto me da 10.7, creo, 10.7, pero yo lo aproximo al entero superior y ese es 11, entonces sabría que tendría que comprar 11 tramos de 3 metros. Tramos de 3 metros. ¿Sí? Digamos que esa es la manera de cuantificar el material. Ahora, a mí me interesa que ustedes en el despiece entreguen solamente, única y exclusivamente este cuadrito. Eso para los elementos lineales, ¿verdad? Para los elementos que no son lineales, sino que son elementos de área, de superficie, pues es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo vengo acá, voy a hacer el elemento F para no confundirme con estas letras. Voy a hacer el elemento F. Entonces vengo acá, el cuadrito se modifica un poco, F, dimensiones. Entonces, ¿qué dimensiones colocamos? Ya no colocamos las dos dimensiones, no. Nosotros sabemos que esto va a tener una lámina de un espesor específico, ¿sí? Generalmente para este proyecto la lámina tenía 1.5 centímetros de espesor. Y todas las piezas van a tener el mismo espesor, entonces eso no hay que repetirlo. Nosotros ya sabemos qué espesor tiene, simplemente colocamos esta dimensión, la que está escrita ahí. Entonces yo digo, mi F tiene 20 por 30, 20 por 30, ¿qué cantidad de piezas tengo? Ah, bueno, las tengo que contar. Entonces yo tengo acá, mire, 1, 2, 3, 4, aquí abajo tengo 5, 6, 7, y creo que no tengo más, ¿sí? ¿Por qué me salieron así? Porque así me cuadró, pues era la manera de organizarlas para que me cupieran todas en una sola pieza. Si las pongo una detrás de la otra no me van a caber, entonces esta fue la manera que me dio. Entonces tengo, ¿cuántas? 7 piezas, vengo y las coloco acá. ¿Cuál es el área unitaria de esta pieza? Es 3 por 2 por 3, 6. Sí, es 20 por 30. 2 por 3, 6. Eso me daría 600 centímetros cuadrados. Si yo paso esos 600 centímetros cuadrados a metros, eso me da 0.6.
y multiplicaría 7 piezas por 0.6. 7 por 6, 42, me da 4.2 metros cuadrados, ¿sí? No, esto no puede ser 4.2 metros cuadrados. A ver, es que estas medidas no están en metros, están en centímetros, sí, centímetros. Entonces 0.2 por 0.3 sería la cuestión. 0.2 por punto 3, no estoy copiando, punto 2 por punto 3, no estoy copiando, punto 2 por punto 3, listo, me da 0.06, ¿sí? 0.06, ese 0.06 multiplicado por 7, 0.06 multiplicado por 7 me da 0.42. Entonces aquí me da 0.42 metros cuadrados, ¿sí? 0.42 metros cuadrados. Para evitarse ese problema, ustedes desde un principio trabajen aquí con metros, ¿sí? Lo mismo aquí arriba. No trabajen con centímetros, trabajen con metros. Y nos evitamos todo ese cambio de unidades que puede ser engorroso y puede producirnos un error. Entonces 0.2 por 0.3, eso me da un área de 0.06 y me da un área total de 0.42. 0.06 y me da un área total de 0.42. Bueno, listo. Ya hice F, ahora hago F, G, H, I, E, D, todos. Los hago todos, ¿verdad? Y como todos ellos tienen un mismo espesor y yo los estoy pensando sacar desde una misma área, yo puedo sumar todas estas áreas y vamos a suponer que todos estos elementos me dan a mí 2.47 metros cuadrados, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo sé que eso me cabe en una lámina? Sin ponerme a modular. Pues sencillo, yo hallo el área de la lámina. ¿Cuánto es el área de la lámina? El área de la lámina es 2.44 multiplicado por 1.22. Ay Dios, multiplicado, no me multiplica, multiplicado por 1.22. El área de la lámina es 2.97. 2.47 cabe en 2.97, sí, y me sobra un pedazo, ¿sí? Entonces yo miro esto y yo digo, bueno, voy a acomodar. Entonces vengo acá y acomodo, y ya una vez acomodé, yo digo, bueno, sí, lo único que tengo que comprar es una lámina, ¿sí? ¿Esto para qué? Para el presupuesto. O sea, esto es para el presupuesto. El cuadrito del despiece, no, o sea, el cuadrito del despiece es el que ustedes llenan y ustedes presentan dentro de la ficha, ¿sí? Entonces, que la ficha de despiece, ¿qué debe llevar? Debe llevar los esquemas, dimensiones. No necesitan ser a color, no necesitan tener las dos caras, puede ser una sola cara con los esquemas. Estos esquemas los pueden hacer a mano. ¿Qué debe tener el esquema? Debe tener dimensiones y debe tener cantidad, ¿sí? Y al ladito del esquema ustedes hacen su cuadrito, al ladito de todos los esquemas que hicieron, hacen su cuadrito con esas casillas que se les acabó de indicar, y eso compone la ficha de despiece. Que no me cabe en una diapositiva, profe, ¿qué hago? Pues haga 2 o haga 3, y en la última, al final, hace el resumen del cuadro, ¿sí? Y ya, eso es lo que hay que hacer con la ficha de despiece. Con la ficha de presupuesto es una cuestión mucho más sencilla. Bueno, les voy a explicar lo del presupuesto de una vez en este video, que salga un solo video. Es una ficha mucho más sencilla. Es esto, es llenar este formato. ¿A qué le vamos a hacer presupuesto? Bueno, como les decía, los presupuestos de obra son muy diferentes a este presupuesto. Este es un presupuesto muy somero, es un presupuesto muy superficial. Pero generalmente cuando ustedes presupuestan,
hay ciertos factores. Están los materiales, está la mano de obra, están los alquiler de equipos, está el transporte. Todos esos son elementos que me vienen a, digamos, modificar de una u otra manera el presupuesto, vienen a tener incidencia dentro del presupuesto. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a cuantificar materiales, solamente materiales. No vamos a cuantificar mano de obra porque se supone que el estudiante lo construye, entonces no tiene por qué pagar mano de obra. Pero acá, en este sentido de acá, en este apartado de acá, ustedes pueden colocar algún servicio. Por ejemplo, que me van a cobrar por traer los materiales. Entonces el servicio es transporte, ¿sí? Entonces me van a hacer un viaje detrás de materiales y es por ese viaje me van a cobrar 50.000 pesos. Entonces eso da un total de 50.000 pesos y ya, eso lo tienen que sumar al final, ¿sí? Que de pronto, miren, en mi proyecto yo tengo una madera curva. Esa madera curva yo no soy capaz de cortarla, a mí me toca pagarle a un carpintero que tiene la herramienta adecuada para que la corte. Entonces corte de madera, me cobran por un corte, por ese cortecito, digamos que me cobraron 35.000 pesos. Entonces esos son los servicios especiales que pueden salir en el presupuesto, ¿sí? Y ahí vamos. Que de pronto mi presupuesto es, mi proyecto es metálico y yo necesito que me hagan una soldadura que yo no puedo hacer porque no tengo soldador, o tengo un soldador de arco y lo que necesito es una soldadura de estaño o una soldadura de aluminio. Entonces soldadura, colocamos 1 o 2 o 3 porque la soldadura la cobran por unión, entonces tengo que mandar a hacer 3 uniones y por cada unión me cobran 15.000. Entonces 3 por 15, 45 aquí sería el total y ahí se van sumando servicios, ¿sí? Entonces nosotros simplemente cuantificamos materiales y servicios. Ya les expliqué qué son servicios, ¿sí? Ahora, ¿qué son materiales? Materiales, entonces venimos acá. ¿De dónde sacamos los materiales? Del despiece, efectivamente. Entonces, miramos que necesitamos de un elemento de 5 por 2, 5, o sea la tablilla, necesitamos 21.85 metros, 21.85. Acuérdense que nos dijeron que eso venía en tramos de 3 metros, entonces yo divido esto entre 3, esto me da 7.28, creo, algo así. Entonces yo necesito 7.28 tramos, pues los tramos vienen un tramo, 2 tramos, 3 tramos, ¿sí? A mí no me venden 7 puntos, entonces necesito comprar, se aproxima al entero superior, necesito comprar 8 tramos, ¿sí? Entonces vengo acá al presupuesto y coloco acá en materiales, entonces listón de madera Zapán de 5 por 2.5 por 3 metros. ¿Cuántas unidades necesito? Yo necesito 8. ¿A cómo me dijeron que me las vendían? A 30.000 cada una. 3 por 8, 24. El valor total 240.000. 240.000. Y ahí vamos. Y ahí vamos sumando. ¿Listo? Que tengo que comprar la madera. Ah, bueno, listo. Tengo que comprar esta madera. Ah, bueno, hagamos el de 4x4. Entonces el listón de 4x4. En total me habían dado 32.3 metros. Dividiendo eso por 3, tengo que comprar 11 tramos. Listo. Entonces vengo acá. Madera. Bueno, lo mismo. Listón de madera. Zapán. En un presupuesto siempre es muy importante colocar especificaciones. ¿Qué tipo de madera es? De 4 por 4 centímetros por 3 metros. Necesito 11 tramos y me la están vendiendo a 35.000 pesos. Ese tramo en particular. Entonces multiplico 11 por 35
Eso me da 350 más 35, 385. ¿Sí? Y ahí vamos. Y seguimos con cada una de las piezas. ¿Sí? Aquí en la parte de la tabla, pues aquí lo que voy a necesitar no es ponerme a decir, no, necesito un panel de OSB de 244 por 122, 1. Ese me vale 280.000 pesos y el total de eso es 280.000 pesos. Listo, muchachos, digamos que, bueno, por ejemplo, aquí cuantificamos eso, pero también vamos a necesitar tornillos, ¿verdad? Entonces mire que aquí necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 por 2, voy a necesitar 42 tornillos pasantes. ¿Sí? Entonces tornillo pasante de 3 octavos de pulgada, voy a necesitar 42. La unidad de tornillos es a 1200 pesos con tuerca. Entonces coloquémoslo aquí con tuerca y arandela. Vale 1200. Listo. Entonces lo que venimos acá es coger 42 por 1200. 42 por 1200. No funciona. 42 por 1200 me da 50.400. 50.400. Muy bien. Así, siendo exhaustivos con cada uno de los materiales que se necesitan, ¿sí? Creo que aquí ya no nos hace falta nada más. Bueno, los tornillos para pegar las tablillas. Esos son tornillos para madera. Es otro tornillo diferente al pasante. Tornillo goloso para madera de 2 pulgadas. Entonces ese lo venden por bolsas. Cada bolsa trae 100 tornillos. Yo creo que con una bolsa me alcanza. Entonces coloco una bolsa y la bolsa vale 15.000. Y aquí coloco 15.000. Y listo. Digamos que eso es todo lo que yo necesito para el proyecto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo vengo y totalizo esto. Digo 240. Entonces saco la calculadora. Y digo 240 más 385 más 280 más 50.400 más 15.000. Eso me da 970.000. Entonces totalizo aquí abajo 970.400. Muy bien, ya totalicé eso acá. Ahora, ¿cuánto es el subtotal de los servicios? 50 más 35 más 45. Quiere decir 35 más 45, eso me da 80, más 50 me da 130.000 de servicios. Entonces la suma de materiales y servicios me va a dar un total que es de, a ver, hagámoslo. Ya tengo aquí 970 más 130. El total es de 1100. Perdón, 1100. Es 1.100.000. 1.100.400. 1.100.400. Ese es el total. Pero ese total yo le voy a agregar un 5% de desperdicio. ¿Sí? Porque a veces pasa que a pesar de que modulamos y todo, alguna pieza se daña, hay que repetirla. Bueno, entonces a este 1.100.400 lo voy a multiplicar por, bueno, voy a hacerlo de manera más rápida, y es multiplicar de una vez por 1.05. Al multiplicar por 1.05 yo estoy cogiendo este valor y le estoy sumando 5% más. Entonces cojo esto y lo multiplico por 1.05. Obviamente me tiene que dar un valor un poquito más grande que ese. ¿Sí? 1.000.000. Entonces 1.000.000
155.42, ¿vale? Y ese valor es el que se coloca acá, 1.155.42. Bueno, yo lo hice para que saliera muy rápido, lo hice así, pero bueno, vamos a discriminar este valor, 1.100.000. Entonces 1.100.400 multiplicado por 0.05, le estoy sacando el 5%. El 5% de eso es 55.020. 55.020 es el 5% de materiales y servicios. Y ahora si yo sumo este más este más este, obtengo este valor, ¿sí? Hagámoslo para verificar. 970 400. Ay Dios, qué pena, es que tengo dos teclados y el uno se enloca, empieza a funcionar el otro, luego el otro se enloca, empieza a funcionar el uno, y entonces a veces no sé con cuál teclado trabajar. Más 130.000 más 55.020 igual 1.155.420, ¿sí? Entonces es muy sencillo escoger materiales, coger servicios, sumar los dos, sacarle el 5% a eso, y luego creo que la hojita de Excel lo hace por ustedes, si no estoy mal, pero para que sepan cómo se hace, y luego se suma todo. Yo les envío un archivo con esta hojita de Excel, y esto debe ir en la última ficha. Esta es la ficha número 5, esta es la ficha número 5, esta es la ficha número 4, esta es la ficha número 4, y la otra ficha, las otras tres fichas ya ustedes las conocen a profundidad, ¿no? Ya las han hecho. Y eso es, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud, entonces por favor me escriben al correo.